Abordamos ahora un tema interesante, aunque, en fin, puedo asegurar que prácticamente todos los que abordamos en el programa lo son, pero en este caso también, además de interesante, es algo ciertamente innovador, porque vamos a hablar de la realidad virtual como concepto que puede ayudar, que puede disminuir la necesidad, por ejemplo, de medicamentos analgésicos y opioides para el dolor crónico en determinadas intervenciones quirúrgicas. Esto es así, precisamente, así se desprende de una investigación que está llevando a cabo Badalona Serveis Assistencials y que ha sido exhibida recientemente en el último congreso de la Sociedad Española del Dolor. El trabajo busca mostrar cómo, como he avanzado, la realidad virtual puede disminuir la necesidad de este tipo de medicamentos a los que hacía referencia para el dolor crónico. Vamos a abordar este tema un poco más a fondo con el doctor José Ferrer. El doctor José Ferrer es médico de familia del equipo precisamente del Departamento de Innovación de Badalona Serveis Assistencials. Doctor Ferrer, buenos días, muy amable, gracias. Buenos días, Carlos. Buenos días, gracias doctor por tenerme aquí. No, al contrario, por supuesto. Vamos a ver, realidad virtual. Hasta hace relativamente poco tiempo ese concepto se aplicaba básicamente o sobre todo a los videojuegos, pero parece que ahora esto da un paso más allá, ¿verdad? Bueno, pues mira, interesante porque justamente tenemos estudios científicos publicados desde hace décadas. Ajá. De hecho, de los más antiguos que tenemos publicados en revistas científicas desde el 91, sí. Imagínate, que claro, ya hablaba de la seguridad, de la preocupación con la ética en la utilización de esta herramienta en pacientes. Claro, es decir, que no es nada nuevo, ¿eh? Aunque ahora esto surja como un proyecto innovador. Detrás hay muchos años de trabajo, digamos, en la sombra, entre comillas. Este claro, proyecto, como he comentado, doctor Ferrer, se presentó recientemente, se exhibió en el último congreso de la Sociedad Española del Dolor. ¿Qué expectativa creó esta presentación? Pues mira, como tenemos una verdadera pandemia del uso de medicamentos opioides, de medicamentos tipo benzodiazepinas, que están sobreutilizados o un poco exageradamente, sobre todo en patologías crónicas como el dolor, ¿no? El dolor persistente que está ahí más de 3 meses, que es lo que llamamos de dolor crónico. La idea de utilizar esta tecnología para mejorar la atención al paciente, empoderar el paciente o la persona que tenga esta condición de dolor crónico en técnicas de gestión del dolor no farmacológica nos da una oportunidad de oro de exactamente trabajar esta polifarmacia, ¿no? Y reducir un poco el consumo de medicamentos. Uh-huh. Y eso, claro, que llama bastante la atención de la comunidad médica. Claro. Ha comentado usted, doctor, que existe, digamos, una, no sé si llamarle prescripción, entre comillas, abusiva de fármacos analgésicos y opioides. ¿Esto realmente es así? Sí, es así porque es algo mundial, no es solo en España. De hecho, en Estados Unidos tenemos un problema muy grave con la adicción a los mórficos, que es algo que están trabajando muchísimo y es uno de los países que utilizan muchísimo la realidad virtual exactamente para esto. Pero no es que se prescriba demasiado, también se prescribe demasiado, pero hay una demanda muy grande porque lo que tenemos es un sistema sanitario que está bastante saturado, hay listas de esperas muy largas para ver el médico, el especialista, si tienes que hacer alguna intervención. Y mientras el paciente o la persona con un dolor crónico espera todo este proceso, lo único que puede hacer, como no hay otras opciones, es tomar medicamentos. Claro, pero entiendo, doctor Ferrer, que la mayoría de estos fármacos analgésicos y opioides necesitan prescripción médica. Es decir, no pueden comprarse libremente. Exacto.
Sí, los opioides y las benzodiazepinas son bastante controlados. Lo que pasa es que el paciente empieza con un círculo vicioso que empieza a tomar pocas dosis, va subiendo esperando la rehabilitación o la fisioterapia, y mientras tanto lo que va demandando por una parte va abusando de la medicación y insistiendo que se prescriba más. Y por otro lado, por falta de opciones de otras terapias, pues muchos médicos acaban teniendo que prescribirla. Claro, el uso continuado, digámoslo así, de estos fármacos analgésicos opioides, ¿qué riesgos supone ese uso prolongado para nuestra salud en general? Pues sobre todo pueden causar una dependencia, ¿no? Hay un componente bastante adictivo de estas medicaciones que, aparte de los efectos secundarios a nivel de sistema nervioso central, puede dejar básicamente una persona un poco dormida o con un bajo nivel de reflejo. La conciencia está un poco alterada. Por ejemplo, una persona que tome opioides y tome benzodiazepinas no debería conducir, no puede conducir ni utilizar máquinas pesadas. Entonces puede también evitar con que estas personas actúen en sus actividades de vida diaria y incluso dejar de trabajar, dependiendo de lo que hagan. Bien, dicho esto, una vez hecho este preámbulo, vamos a explicar, es decir, de qué manera la realidad virtual puede ofrecer no tan solo alivio al dolor. No sé si eso ahora usted nos lo explica, no sé si con la realidad virtual podemos incluso llegar a prescindir de determinados fármacos, como hemos comentado. En definitiva, no solo puede ofrecer alivio del dolor, sino también parece que educar de alguna forma a los pacientes sobre su situación. Vamos a explicar esto. ¿Cómo funciona este proyecto? Sí, correcto, lo has dicho perfectamente. La realidad virtual tiene este potencial doble. En el caso de dolor crónico, una acción sería la distracción activa, donde el paciente en el momento que tiene dolor puede hacer actividades que le distraigan y cambiamos el foco de la atención que está muy fijada en este dolor a otras cosas más positivas, o un juego, o una relajación, un viaje por entornos relajantes. Y no es que el dolor deje de estar, pero claro, con el cambio de atención cambiamos la perspectiva y cómo lo vivimos. Entonces, básicamente el dolor en este caso duele menos. No porque disminuya el dolor, pero porque disminuye la atención que damos al dolor. Claro. Esto está, quiero decir, doctor Ferrer, se ha comprobado que efectivamente con este sistema algún grado de intensidad de alivio del dolor realmente se produce. Sí, hay estudios ya publicados desde hace años que demuestran que hay una acción real, porque se ha hecho, por ejemplo, estudios con pacientes sanos que no tenían dolor, pero que haciendo estímulos dolorosos que podían ser térmicos, como poner la mano en una cuba de hielo o depresión, y estas personas utilizando la realidad virtual inmersiva con una distracción activa tenían una sensación de dolor más baja, no solo subjetiva, que a veces por subjetivo es difícil aceptar esta evidencia, ¿no? No es simplemente que ellos digan que dolía una escala de 0 a 10, pues dolía menos con la distracción que sin la distracción. Pero se ha hecho estudios con resonancia magnética funcional, donde se estaba mirando la actividad cerebral en las zonas que hacen esta percepción y procesamiento de dolor, y se veía que, en efectivo, estas áreas que están relacionadas con la sensación del dolor estaban menos activas con la distracción de la realidad virtual que sin la distracción. Claro, pero doctor Ferrer, el uso de la realidad virtual no excluye el tratamiento farmacológico, ¿no? No, pero la idea sería disminuir un poco las dosis, por lo menos, porque claro, si se toma menos dosis, tienen menos adicciones, menos efectos secundarios, o incluso podemos utilizar medicamentos menos potentes como analgésicos o antiinflamatorios antes de poner la escala más avanzada de control de dolor, que serían los opiáceos. Entiendo. Bien, entonces estamos hablando de un proyecto que todavía está en fase inicial, ¿o a qué nivel está este proyecto ahora mismo?
Ahora mismo hemos terminado el cuarto grupo de este proyecto, que, como has dicho antes, no es solo la distracción. La distracción se utiliza en momentos puntuales, pero sobre todo el potencial que utilizamos en este programa, porque es un programa psicoeducativo. Entonces utilizamos la parte educativa de la realidad virtual. ¿Y cómo funciona eso? Pues tenemos los fisioterapeutas y las psicólogas de atención primaria haciendo clases a los pacientes durante 8 semanas, enseñando técnicas de gestión del dolor, gestión de emociones, de relajación. El fisioterapeuta enseña cómo moverse de manera correcta, como cuestiones posturales, ejercicios que puede hacer para mejorar el tono muscular, relajar la musculatura. Y la realidad virtual ahí entra, por un lado, la lógica, para ilustrar las técnicas de relajación o de atención plena, que es más fácil que aprendas si lo ves o lo vives, que si simplemente escuchas a una persona hablando mientras estás mirando por la ventana. Claro. Y la parte de fisioterapia utilizamos la realidad virtual como juegos interactivos que hacen que con ese incentivo extra que das a la persona que está haciendo los ejercicios, pues tenga más ganas de hacer el ejercicio, y cambiamos un poco esta expectativa de dolor, que es otro problema que limita mucho a esas personas que tienen un dolor crónico. Tienen este miedo a que cuando se vaya a mover o haga un determinado movimiento tendrán dolor, que eso se llama kinesiofobia, que es el miedo al movimiento. Sí. Este sistema puede aplicarse o se ha testado ya, pregunto, doctor, tanto en dolor crónico como en dolor agudo. Sí, la parte del dolor agudo sería sobre todo la parte de distracción, ¿no? Si tenemos un paciente, por ejemplo, que va a pasar por un procedimiento doloroso, que puede ser simplemente ponerse un acceso venoso o hacer una cura de una herida, en estos momentos puedes utilizar el potencial distractor de la realidad virtual, que baja la sensación de dolor y la ansiedad relacionada. Y la crónica, yo creo que sobre todo la parte educativa es la que hace el cambio en estas personas, porque se empoderan de estas técnicas nuevas que aprenden. La realidad virtual, lo cierto, doctor, es que está siendo ya empleada en hospitales prácticamente en todo el mundo. ¿Aquí cómo estamos en cuanto a la aplicación de la realidad virtual en el ámbito de dolor, tanto agudo como crónico? Aquí en Barcelona, Cataluña, en España, ¿a qué nivel estamos? Sí, estamos un poco atrás todavía, porque si comparamos con otros países de Europa, como Alemania y Francia, que tienen sistemas de utilización ya más avanzados y más testados ya, y sobre todo con Estados Unidos, que es el que va más adelantado. De hecho, están ya con un sistema de tratamiento digital que es una prescripción que hace el médico de este tipo de programa. Es un programa que es un poco parecido con el nuestro, que es un programa educativo de 8 semanas. El médico lo prescribe, el paciente recibe las gafas de realidad virtual en casa y la tiene durante 8 semanas para aprender algunas técnicas de gestión del dolor. Y esto está financiado por el sistema sanitario. Para que veas la diferencia que tenemos, todavía un largo camino a llegar. Aquí estamos todavía en la mayoría de los hospitales en pruebas pilotos, en hacer algún tipo de ensayo clínico. Estamos ahí un poco tanteando a ver si funciona, si no funciona, si se puede implementar. Nos queda un largo camino, evidentemente, en esta cuestión. El siguiente paso ahora mismo, ¿cuál es? Después de la presentación y de la exhibición de este sistema, como decía antes, en el Congreso de la Sociedad Española de Dolor, ¿el siguiente paso cuál es, doctor? Y con esto concluimos. Pues, por ejemplo, justamente esta semana hemos terminado 2 grupos más. Con eso hemos terminado 4 grupos de este programa, con los resultados de valoración tanto por los pacientes como los profesionales. Estamos ahora optimizando el programa, y una parte muy importante de lo que vamos a hacer en las próximas ediciones, que seguiremos haciendo grupos, será aumentar la participación del médico de familia, ¿no? En lugar de tener esta idea del médico que solo da pastillas, vamos a ponerlo para quitarlas. Entonces, aprovechando esta oportunidad de oro, vamos a poner los médicos para hacer un acompañamiento activo a este grupo de pacientes, para ir un poco desprescribiendo los tratamientos crónicos, sobre todo fijándonos en benzodiazepinas y opiáceos, ¿no? Claro, entiendo que va a ser un
camino largo, un recorrido largo, pero espero que efectivo en base a las expectativas que ha creado ya este sistema. Pues doctor Ferrer, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo y adelante con este proyecto. Muchas gracias, Carlos. El doctor José Ferrer, como antes decíamos, médico de familia del equipo del Departamento de Innovación de Badalona, Serveis Assistencials. Hemos hablado de cómo, de qué manera la realidad virtual puede ayudar a disminuir la necesidad de medicamentos analgésicos y opioides para el dolor crónico.